refrescar el contenido del consenso que aprobamos. Se trata de la propuesta para crear estrategias para el uso eficiente del agua en la región transísmica. Los ciudadanos manifiestan distintos problemas relacionados a la disponibilidad de agua, suministro de agua en las comunidades, sobreexplotación y mal uso de recursos hídricos, aguas subterráneas y superficiales, ineficiencia en los sistemas de riego, deficiencia en los estudios de impacto ambiental cerca de los ríos, quebradas, lagos, riachuelos, etc. Deforestación cerca de los ríos, quebradas, etc. Por otro lado, los ciudadanos proponen sistemas de riego de precisión, sistemas de desalinización de agua en el Canal de Panamá y la reforestación en cordilleras de ríos, quebradas, etc. Sistemas de reutilización de agua, sistemas de reserva, potabilización y suministro de agua, creación de impuestos para el consumo de agua, además de tomar conciencia desde el hogar respecto al uso del agua. En uno de los aportes se menciona que los estudios de impacto ambiental cerca de los ríos, quebradas, lagos, riachuelos, etcétera, deben revisarse más cautelosamente. Deforestación cerca de los ríos y quebradas. Se recomienda que el Consejo Nacional del Agua, CONAGUA, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, SIDAN, la Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, municipios y representantes de las comunidades adquieran la responsabilidad de realizar una evaluación técnico-financiera, ambiental y social y en base a los resultados de esta evaluación desarrollar las estrategias planteadas por los ciudadanos por medio de la plataforma Ágora que se listan a continuación. Sistema de riego de precisión, siguiendo el consenso, establecer un sistema nacional de riego de mayor precisión para optimizar el recurso hídrico 2021-618, región transísmica, ambiente, Formagor S11, sistemas de desalinización del agua del Canal de Panamá, programas de reforestación, sistemas de reutilización de agua, sistemas de reserva, potabilización y suministro de agua, impuestos para el consumo de agua, manuales para la revisión de estudios de impacto ambiental, se están desarrollando, pero no están aprobados. Ese es el título y el texto del acuerdo que está en evaluación. Se ha presentado también como documento adjunto para referencia la bomba de desalinización que funciona en la isla de Taboga. El comisionado Rubén Rodríguez tiene la mano levantada. Adelante, Sí, comisionado Rodríguez. nada más era porque me parece que en uno de los momentos que se hizo lectura directa de los aportes ciudadanos, se mencionaba también el tema de la cosecha o captación de agua lluvia como una de las opciones o medidas que se pudieran implementar. Entonces no sé si esa también se pudiera incluir en esa lista de las opciones recomendadas. Gracias, comisionado Rodríguez. Comisionada Oris, en atención a lo que refiere el comisionado Rodríguez, ¿hubo algún aporte ciudadano que refería a la cosecha de agua lluvia como método alternativo? En realidad, pues no tengo a mano el documento sobre los aportes de Ágora. La comisionada Yasmín los leía y yo solamente tengo la cantidad de, no podría decir con seguridad, sin embargo, sí sé que es un mecanismo y que se utiliza y es preferible si de repente no nos molesta en absoluto, si está dentro de la plataforma de Ágora, ponerlo en un punto adicional para mantener. También quería decirles que en el texto hay que agregar al Ministerio de Educación, que se nos había olvidado y habíamos dejado el Ministerio de Educación, que es la responsable de hacer la adecuación curricular para que inserte lo que es con lo relacionado con el trabajo de los niños, la sensibilización y concienciación de los niños desde las escuelas para pensamiento nuevo, a las fuentes hídricas. Eso es.
Ok, gracias, comisionada Ori. Tiene la mano levantada el comisionado Benito Russo. Mientras tomamos nota de lo que plantearon los comisionados, Alexis, incorporar el Ministerio de Educación dentro de los actores que toman parte en este proceso y ratificar si está la opción de cosecha de agua de lluvia dentro de las propuestas que planteó la ciudadanía. Adelante, comisionado Russo. Sí, digo, buenas tardes a todos. Sí, yo sí tengo dos preguntas, ¿no? Porque veo que hablan de los estudios de impacto ambiental y yo verdaderamente no entendí cómo este instrumento de gestión ambiental es un instrumento que tenga algún prejuicio en relación a la dotación de agua. Yo creo que esto no me parece coherente. Pero bueno, no sé cómo llega a hacerse esa relación de que los estudios de impacto ambiental tengan algún causal de la problemática de agua que se tiene. Eso no me quedó claro eso. No sé de dónde salió ese asunto. Y además de eso, la segunda pregunta, ¿alguno de los que está metido en este asunto es consultor ambiental de tal manera de que ha hecho estudios de impacto ambiental? Y si no es que no ha hecho estudio de impacto ambiental, pregunto si es que ha evaluado alguna vez de manera formal, ha sido parte del proceso de evaluación de algún estudio de impacto ambiental. Eso sí me gustaría que lo aclaren, porque verdaderamente cuando yo escucho este tipo de cosas, pues sí me hacen bastante ruido, ¿no? De que hablemos de esta forma. Así que gracias por su respuesta. Sí, gracias, comisionado Russo. No sé si la comisionada Oris tiene alguna reacción en torno a la pregunta que plantea el comisionado Russo respecto a la inclusión en el texto del acuerdo de el asunto del estudios de impacto ambiental. Para aclaración. Sí, cuando se habla... comisionado, muchas gracias por la pregunta. Sí, en realidad, la comisionada Vitzelda y la comisionada Yasmín tienen más experiencia sobre lo relacionado con los estudios de impacto ambiental. No obstante, a mí me llama la atención que cuando se hacen la construcción de las barriadas, ya diría, no solo en un área, sino a nivel nacional, lo he estado observando mucho en todas las barriadas que se han hecho en Panamá Oeste. No sé si el comisionado que hizo la pregunta es porque tiene que ver con relación con el momento de hacer un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, nosotros lo tenemos muy en cuenta porque en la misma plataforma de Ágora se habla también sobre que muchas veces esto, cuando se hace una evaluación de impacto ambiental, pues no se valoriza realmente lo que va a crear la problemática que va a crear, porque yo he visto proyectos donde se habla de que se va a reforestar, por ejemplo, en las urbanizaciones, y es un ejemplo vivo porque lo he visto en Panamá Oeste, en las áreas del Edén, Romero, todos son proyectos de urbanización donde hubo una evaluación de impacto ambiental que posteriormente no se llevó a cabo porque no sé si es que no se monitorea o no se evalúa, pero a las finales pues la gente se va a las calles porque no hay las áreas verdes, porque se cortaron los árboles y no se reforestó lo que se debía reforestar. Y quizás hay que dejarle anuencia de que quizás la evaluación del impacto ambiental en el momento esté bien para el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, la población exige que a través de eso se cree una norma que
que no perjudique tanto y que las empresas cumplan con lo que es la reforestación de las áreas que ellos se comprometen a reforestar y las áreas verdes para la población que va a vivir en las áreas pobladas. Es eso lo que a mí propiamente he podido ver, lo que he palpado en la actualidad en mi país, en la mayoría de las urbanizaciones que se crea, que se construye una serie de urbanizaciones y sin embargo, pues no reforestan y no hay ley, no hay nada. Quedó hecho en la evaluación del ambiente, quedó el impacto social para todo el mundo. Está bien que se hizo se creó por el estudio de impacto ambiental, pero no le dan seguimiento, porque un estudio de impacto ambiental se hace, pero a la hora de que vamos a ver si reforestaron, vamos a ver el área verde, la población se acerca entonces a las autoridades a solicitar que eso se dé. Y en muchas ocasiones las plantas de tratamiento de aguas residuales tampoco están funcionando. Entonces, habrá que ver si el estudio de impacto ambiental estuvo anuente a la realidad de esto o que no se cumple y necesitamos autoridades para que se cumpla. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Gracias, comisionada Oris. Antes de volver con el comisionado Benito, si tuviese alguna reacción a lo que planteó la comisionada Oris, tiene la palabra la comisionada Gisela. Adelante. Gracias. Solamente a manera de aporte, trabajo en una unidad donde no se desarrollan, donde se desarrollan algunos proyectos y en lo que conozco, pues los estudios de impacto ambiental contemplan un listado y entre los listados están si vas a construir infraestructura, entre otros. Aunque el proyecto que sea beneficio para la gestión de agua, si implica un espacio determinado o se toma en cuenta el tema de estudio de impacto ambiental o también está la figura del PAM, que es el programa de adecuación y manejo ambiental. Y no solo es porque sea un proyecto beneficioso, sino que hay normativas. Este tema del estudio de impacto ambiental está por decreto del Ministerio de Ambiente. Entonces, siempre salvaguardando el tema ambiental, pues se tienen que aplicar estas figuras. Pero lo que indicaba la señora, la señora Oris, pues sí, exactamente es que se hacen proyectos por beneficio de una población X, pero luego no se cumplen con lo que se establece. Era nada más manera de aporte. Vale, muchas gracias, comisionada Gisela. No sé si el comisionado Benito tiene una reacción en torno a lo que han planteado. Adelante, comisionado. Sí, es lamentable, ¿no? Porque observo que hay un completo desconocimiento de lo que son los instrumentos de gestión ambiental, principalmente lo que son los estudios de impacto ambiental, lo que son las auditorías y los PAMA, lo que son la evaluación ambiental estratégica, lo que son la participación ciudadana, lo que es el sistema interinstitucional del ambiente. O sea, vemos que hay toda una cantidad de cosas confusas entre la población y aún entre nosotros mismos los comisionados. Y es preocupante que querramos hacerlo a través de lo que es la evaluación de impacto ambiental. Le comento algo. Yo tengo ya 1000 horas de evaluación de estudios de impacto ambiental. Por lo tanto, no es nada extraño que se ataque a esta herramienta de gestión ambiental. Eso tiene una intención. Cada uno sabrá cuál es la intención y a dónde quiere llevar con esto. Pero le digo, algunas cosas que dijo la comisionada. La barriada esa, el Edén, tiene varios procesos administrativos. No es que no se le ha dado seguimiento.
tiene procesos administrativos que se le ha dado por el incumplimiento precisamente del estudio de impacto ambiental. Y muchas situaciones que se están dando en Panamá Oeste, que las conozco, porque fui jefe de evaluación allá. También hemos hecho bastante sanciones, al grado tal de que precisamente es lo que no quieren decir, que cuando hay un funcionario que comienza a ponerle el cascabel al gato, ahí lo sacan, lo mueven de aquí, lo mueven para allá, porque él sabe muy bien que está en contra de los intereses económicos, financieros, de las bienes y raíces, que son exactamente el problema de aquí. Lo que no hemos querido mirar es que aquí, precisamente, y lo hemos estado diciendo desde el primer día que empezó estas reuniones, que lo que hace falta es un plan de ordenamiento territorial. No eliminar los estudios de impacto ambiental ni hacerle culpable a los estudios de impacto ambiental, cuando realmente, seamos sinceros, queremos tener un terreno que compramos a $20 la hectárea y resulta ser que después queremos venderlo a $100 la hectárea. Y entonces en esa especulación de tierra es donde empieza la problemática de que se pierden bosques, se pierden áreas agrícolas, se pierden ríos, se pierde toda la situación que hemos dado, que estamos viendo, como también las contaminaciones de suelo, del agua, etcétera, etcétera. Entonces por ahí es donde viene el asunto, ¿no? No mirarlo desde la perspectiva que las evaluaciones de impacto ambiental, que si el seguimiento a las evaluaciones de impacto ambiental. Para mí la problemática empieza por ahí, porque yo sé que muchas veces hay personas que son muy humildes y muy sencillas, que tienen 3, 4, 5 hectáreas y quieren entonces venderlas por millonadas para hacer barriadas y no se están dando cuenta de que el suelo jamás ha tenido la vocación para eso. Pero como es mi suelo y es mi plata y yo tengo que volverme rico para repartírselo a los hijos, entonces ese es el problema, pues. Entonces seamos bien claros en que estamos destruyendo la naturaleza, pero es precisamente por la especulación que nosotros mismos queremos tener en nuestra vida y en nuestra sociedad. Entonces creo que hay que mirar desde una perspectiva que los estudios de impacto ambiental y lo que se habla de ellos no son el problema. Y todavía está la pregunta, ¿cuántos de los que han hablado de los estudios de impacto ambiental alguna vez han formulado un estudio de impacto ambiental de manera formal y presentado para su proceso de evaluación? ¿O cuántos han participado de manera formal en la evaluación de un estudio de impacto ambiental? Entonces, si no sabemos, si no entendemos, si no conocemos, si no estamos metidos en el tema, lo prudente sería no estar haciendo señalamientos por estar, porque esos señalamientos pareciera que tienen otra intencionalidad que no es la que nos va a llevar para que podamos ayudar a cerrar las brechas que existen en nuestra sociedad. Gracias, comisionado Benito. Tiene la mano levantada la comisionada Gisela. Me da un segundo. Mientras interviene la comisionada Gisela, doctora Alexis, ¿podríamos compartir el texto del acuerdo para ubicar el contexto en el cual se hace alusión al estudio de impacto ambiental y que sea, digamos, que pueda ser modificado o ajustado a una posición con la que todos podamos vivir? Adelante, comisionada Gisela. Precisamente, señor Rubén, justamente era lo que iba a pedir. En base a la experticia, el conocimiento del señor Benito, que él indique en el texto que se debe consensuar dónde se debe hacer la modificación, si se requiere o no, o si se debe establecer o no, porque lo que escucho, él tiene un manejo bastante amplio sobre el tema de estudio de impactos ambientales. En el caso que yo mencioné es por los proyectos que en esta unidad se realizan, pues se tiene siempre en cuenta si se utiliza el estudio de impacto, se aplica estudio de impacto ambiental o un PAM.
pero son por proyectos que requieren infraestructura. Pero sí era justamente eso, que en el texto donde él nos puede orientar a hacer una corrección, porque es el objeto de esta mesa, ¿no? No tanto que conozcamos o desconozcamos, de eso, eso está claro en todas las mesas, yo siempre lo dije de un inicio, en tema de residuos me siento un poco más que pueda aportar. Y así sé que otros compañeros de la mesa están igual, porque desconocemos algunos aspectos o algunos temas específicos, pero la idea es robustecer, enriquecer las propuestas que se derivan de cada subcomisión, ¿no? Gracias. No, muchas gracias a usted, comisionada Gisela. De hecho, sí, estamos a la espera que el señor Alexis nos pueda compartir el texto del acuerdo, porque al final de lo que se trata es de, precisamente esa es la intención de la sesión plenaria, para que la visión o la expertise, el manejo de cada uno de los comisionados presentes sea puesto al servicio de aterrizar un consenso, construir un consenso que, si bien no estamos al 100% de acuerdo con el mismo, nos deje una condición en la que podamos sentirnos conformes. Tiene la palabra la comisionada Oris. Adelante. Sí, con relación a esto, si bien es cierto que el comisionado nos está dando luces sobre esto, debemos decirle que en nuestro documento se habla de que es uno de los aportes que se mencionan, que los estudios del impacto ambiental. Obvio que cuando se habla de cuáles son los requisitos o que debe obtener un estudio de impacto ambiental, se habla del objeto del proyecto, de la localización de la actividad, del examen detallado de todas las acciones inherentes a las actividades, también de la descripción de los materiales, del suelo, la ocupación de otros recursos naturales cuya eliminación o afectación se considera necesaria. También hablan de las descripciones de las cantidades y composiciones de residuos. O sea, es una serie de requisitos que requiere para la elaboración del mismo. Lo que sí es que yo hice anuencia de que no se cumple, o sea que la autoridad que tiene que ejercer sobre eso no están haciendo el trabajo, y no estamos en contra de los estudios de impacto ambiental. Estamos suministrando aportes de la plataforma de Ágora. Eso significa que debemos de trabajar muy cautelosamente con eso, porque al momento en que el usuario de la plataforma llegue a ver una respuesta sobre el mismo, se va a dar cuenta que quizás desconocía lo que es el impacto ambiental o el estudio de impacto ambiental. Entonces, nosotros pues lo pusimos porque es aporte que nos llamó la atención, y cierto que se necesita quien ejerza autoridad para que se dé cumplimiento a muchas de las cosas. Gracias. Muchas gracias, comisionada Oris. Tiene la mano levantada la comisionada Gisela. Adelante. Alexis, confírmame si nos estás escuchando, por favor. Gracias. Adelante, comisionada Gisela. Sí, sí, cómo no, Rubén. Ya está en la columna de chat también el texto y el título del acuerdo. Ah, ok, pero como quiera que va a ser sujeto a alguna modificación, lo que solicito es que de favor nos pongas el documento en la pantalla para modificarlo directamente. ¿Se puede el texto? Compartirlo en pantalla para que, conforme los comisionados se pongan de acuerdo, haya una modificación al contexto en el cual se utilizó el criterio de impacto ambiental. ¿Se puede compartir? Adelante, comisionada Gisela, tenía la mano levantada. No, disculpe, señor Rubén, la dejé levantada desde la primera vez. Ya la bajé. Ah, ok. Vale. A ver, quiero... Eso, exactamente, para que ubiquemos ahí donde está el tema de los estudios de impacto ambiental, para entender el contexto y a ver cómo entre comisionados lo adecuamos a lo que realmente queremos expresar, ¿no? Excelente.
Excelente. La hoja anterior, a donde dice, el párrafo anterior a este, donde introduce la palabra impacto ambiental. Eso, ahí. Acá. Ya. Deficiencia en los estudios de impacto ambiental cerca de los ríos. ¿En qué contexto, comisionado Benito, que veo que tiene la mano levantada, usted ajustaría esto para el consumo de los comisionados y que todos estamos de acuerdo con el asunto? Entendiendo que hay un denominador común. Todos coinciden en la importancia de un estudio de impacto ambiental para la ejecución de cualquier tipo de proyecto que impacte más o menos el balance ecológico. Adelante. Bueno, mira, le comento algo, porque parece ser que tenemos a veces un desconocimiento de lo que son las normas. Que yo conozca, cualquier estudio de impacto ambiental, cualquier urbanización, cualquier construcción, cualquier infraestructura que se haga dentro del límite de los 10 metros del borde de alguna fuente hídrica cualquiera, llámese quebrada, riachuelo, río, demás, está completa, total y absolutamente prohibida. ¿Por qué? Por las razones de que eso es lo que nosotros llamamos ¿cómo? Franja protectora. La franja protectora del riachuelo, que eso está determinado por la ley. Si en algún momento dado alguna urbanización se ubica dentro de esta área de servidumbre de lo que es el río, es como quien dice objeto de que pudiera ser anulada. Y le digo algo más. No son necesariamente las urbanizaciones o los estudios de impacto ambiental cuando se presentan. Es la misma gente que le gusta coger las bordes de los ríos y se van hacia esos extremos. Entonces vamos a ser honestos y sinceros con nosotros mismos. No le echemos la culpa a los estudios de impacto ambiental. Seamos honestos y digamos que nosotros mismos nos gusta cogernos la servidumbre de los ríos, el área de protección de los ríos, nos gusta ponerlo. Y eso es el pan nuestro de cada día porque la misma gente le gusta estar cogiendo eso. Hemos estado con problemas en Panamá Oeste precisamente. Y le puedo mencionar ejemplos. La urbanización Arboleda de Cáceres, que quiere echarle la culpa a todo el mundo y no se están dando cuenta de que están metidos en la servidumbre del río. Pero cuando hay inundaciones, entonces todo el mundo tiene que venir a comprar colchones, a darle esto, a darle aquello, a darle, pero nadie se da cuenta de que es que se metieron en un lugar que está reservado por ley, que es servidumbre de los ríos. Entonces esa es una situación que nosotros vemos y que creo que el ciudadano pudo haber hecho ese planteamiento y quiso muchas veces hacerle mención a los estudios de impacto ambiental, pero no quiere darse cuenta de que no es, porque nosotros jamás y no podemos aprobar un estudio de impacto ambiental que se meta en este límite de los ríos. Jamás, eso es imposible. Y si hay alguna resolución y si hay algún tipo de resolución con la cual se aprueba un estudio de impacto ambiental que esté metida eso es ilegal, es ilegítimo y cualquiera la puede destruir y puede irse a la Corte Suprema y decir que eso es ilegal y se cae. Entonces yo no creo que el ciudadano que ha puesto eso quizás tenga conocimiento. Si él eso lo ha visto, es porque precisamente la misma gente se tiene. ¿Quiere que le diga un ejemplo? La barriada esta, Chanis. La inmensa mayoría de la gente se ha metido en una servidumbre pluvial. Y están metidos. Y el día que se les cae las casas y el día que se le inunde, no le vengan a echar la culpa ni al MOB, ni al gobierno, ni al municipio, ni al Ministerio de Ambiente. Admitan su
irresponsabilidad de estar cogiendo la servidumbre de los ríos, que son áreas de protección establecidas por ley. Vale, muchas gracias, comisionado Russo. Mire, interesante, tiene la mano levantada el comisionado Rubén Rodríguez. Adelante. Sí, brevemente un comentario de que es muy de provecho lo que ha mencionado el comisionado Benito Russo, porque en lo personal, ahora que lo menciona, me parece que es demasiado poco, 10 metros, porque 10 metros casi es una distancia que tal vez por eso los ciudadanos ven que está cerca, porque en verdad 10 metros es bastante cerca. Entonces, sería eso, ¿no? De que tal vez incluso 50 metros, si uno deja una casa 50 metros de un río, hasta eso las personas pudieran verlo como cerca. Entonces el tema de cerca es algo relativo, ¿no? De cada persona. Eso era lo que quería mencionar. Gracias. Muchas gracias, comisionado Rodríguez. Bueno, yo introduzco una, a ver, ¿dónde está? ¿Nos permite ver un poquito las primeras líneas, Alexis? Ajá. Yo creo que quizás la solución a este impasse que estamos teniendo es, y me pongo un poco en los zapatos de los ciudadanos, ¿no? Y hago evidente mi sorpresa. Yo, Rubén Reyes, panameño, mayor de edad, que ya viví más de medio siglo, si a mí alguien me hubiese dicho hace 25 años que era prohibido construir dentro de la franja de protección de un río, respetando un margen de al menos 10 metros lineales, yo no habría comprado la casa que compré hace 25 años en el corregimiento de Nuevo Arraiján, porque yo fui consciente al comprar esa casa que ellos habían redireccionado el cauce de un río. Imagínense eso, ¿eh? Entonces, y escucho también la reacción del comisionado Rodríguez, que son gente que coexiste, unos más, otros menos, en torno al asunto ambiental, de la ecología, de la biodiversidad y del planeta verde. Entonces, si nosotros que estamos inmersos en esta temática, nos sorprende saber que hay una ley que prohíbe el uso de las riberas de las fuentes hídricas en a menos 10 metros lineales, es impresionante la falta o la desinformación que tenemos como nación. Y sobre todo es una desinformación gestionada por intereses evidentemente económicos, porque con lo masivo que son los medios digitales, las plataformas digitales, las que sea, por ejemplo, usted que está en mi ambiente, comisionado ingeniero Russo, yo le diría, oiga, hay un departamento de divulgación, de comunicación de la institución, deberían sacar una idea, reflexionando en voz alta, un boletín informativo donde adviertan a la gente. Yo estoy seguro que mucha de la gente que hoy día, los matrimonios jóvenes que compran con tanta ilusión una casa, al decirle, si usted está comprando una casa, una organización que no respetó esta ley, y citan la ley número tal de tal día firmada por tal en tal gaceta oficial, mucha gente se les caería mucho el negocio a estas urbanizadoras que son voraces, ¿eh? Entonces es impresionante. Yo me acabo de quedar en una sola pieza. Entonces me pongo en los zapatos del ciudadano que dejó esta brecha, que dejó este sentir, este malestar. Y creo que igual que nosotros, él está a favor de que se respeten los estudios de impacto ambiental. Entonces, pensando en que quizás sea un tema de palabra en términos del contexto, a lo mejor sí, no reconocer como un problema la deficiencia en los estudios de impacto ambiental, sino el desconocimiento. Yo cambiaría, y es una propuesta que hago a la mesa de comisionados, cambiaría la palabra deficiencia por la de desconocimiento de, en vez de deficiencia en desconocimiento de los estudios de impacto ambiental cerca de los ríos, quebradas y lagos. Y eso quizá un poco salve la situación y
consolide la postura de todos. Yo creo que sin excepción todos estamos a favor de que las cosas se hagan y se hagan bien. Lamentablemente, como bien plantea el comisionado Russo, pues los intereses económicos y la desinformación. En Panamá tenemos una dolencia desde el punto de vista como consumidores tremenda. En teoría económica, en primer año de teoría económica, se le enseña al estudiante que hay una cosa que se llama, hay un criterio que se llama soberanía del consumidor. En Panamá muy poca gente ejerce eso. Y muy poca gente ejerce esa soberanía del consumidor en virtud de la falta de información que ha tenido históricamente, entendiendo un parteaguas desde antes de las redes sociales y después. Creo que después de las redes sociales eso no está justificado. Porque así como leemos memes y escuchamos cosas de información hueca y fake news y toda esa historia, pues deberían haber instituciones abocadas a esclarecerle a la gente la realidad de su asunto. Entonces yo estoy seguro que si hay una divulgación, si alguien divulga de manera masiva que es prohibido construir 10 metros lineales desde la orilla de una fuente hídrica, a muchos consorcios de estos que construyen barriadas y edificios y peajes y demás, se les caería el negocio, sin lugar a dudas. Pero bueno, abro un paréntesis para que los señores comisionados, le damos la palabra al comisionado Russo y abrimos luego de su intervención una paréntesis para que opinen respecto a la propuesta. Adelante, comisionado Russo. Sí, gracias, señor facilitador Rubén. Le comento que aquí estoy con una compañera de trabajo y ella también ha estado escuchando lo que dice, y vemos que hay una situación bastante tremenda, ¿no? Le comento, señor facilitador, la ley que habla sobre eso es la ley forestal del año de 1976, la ley 1 del 3 de febrero de 1976. Le puedo hablar del artículo 23 y el artículo 24, donde en esos artículos no solo se habla de lo mínimo de 10 metros, y para que vean que nosotros muchas veces eso es lo que decimos, un mínimo de 10 metros, pero de acuerdo con el tipo de fuente hídrica que hay, se dejan hasta 100 metros, como para aclararle un poco al comisionado Rubén Rodríguez. En algunos casos es hasta 100 metros, sobre todo cuando se tratan de ojos de agua. De tal manera de que sí tenemos suficiente normativa y sí se ha dado difusión. Lo que pasa es que entremos realmente a lo que está sucediendo. La especulación de tierra que tenemos. Aquel que urbaniza aquel que hace una urbanización quiere maximizar sus ingresos. Y lo que menos le interesa es la naturaleza, lo que menos le interesa es las áreas verdes, lo que menos le interesa es si la gente tiene parque, lo que menos le interesa es si tiene aceras decentes para caminar, lo que menos le interesa es verdaderamente cómo se van a tratar las aguas, los alcantarillados y demás. Eso es lo que menos le interesa. Por lo tanto, él se dice y se hace el que no conoce la norma. No, bien que la conocen todos la conocen. Y cuando presentan los planos, que aquí no me deja mentir la compañera, se presentan claramente lo que son los límites, pero a la hora de construir y a la hora de hacer las cosas, las hacen como mejor les da la gana. Y resulta ser que entonces el único que está muchas veces en campo con la escasez de recursos es el Ministerio de Ambiente, porque lo que es la alcaldía que dio el permiso de construcción no se presenta. Lo mismo sucede con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que tiene que ir viendo y que está dando los cambios de uso de suelo, tampoco se presenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El problema es que todo el tiempo en este país la cenicienta ha sido el ambiente. El ambiente es lo que menos le ha interesado a los sectores económicos de este país. Y ahí tenemos la consecuencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando precisamente de eso, ¿no? Entonces, no es un problema de los estudios de impacto ambiental. No caigamos en la teoría de su amigo Ricardo Martinelli Berrocal, que para él era importante eliminar los estudios de impacto ambiental, eliminarlos. Gracias a Dios que no lo pudo hacer. Compromisos internacionales se lo negaron, pero parece ser que aquí hay secuaces que están hablando de los estudios de impacto ambiental porque piensan con la misma mentalidad comercial que este señor tenía de eliminar los estudios de impacto ambiental, y hay que criticarlos y hay que eliminarlos y dejarlos precisamente por eso, porque son herramientas que son una piedra en el zapato de más de 4 inversionistas que están simplemente llenándose de billetes y el ambiente ya los tienen molestos por él. Vale, muchas gracias, comisionado Benito. Le hago una pregunta. En función de la propuesta que estamos haciendo como facilitadores, no es nuestra responsabilidad afectar el contenido o los criterios con los que los comisionados definen estos acuerdos, pero sí facilitar es buscar los puntos de convergencia, ¿no? En donde sí estamos todos de acuerdo. Yo creo que escuchando a todos los que han intervenido en torno a esta reflexión que estamos teniendo para este acuerdo, todos coincidimos de la importancia. Yo, la lectura que le he dado a cada posición es que todos coinciden en la relevancia, en la importancia de que sean respetados los estudios de impacto ambiental. Si lo que estoy diciendo es correcto, yo le pregunto a usted, comisionado Benito, ¿cómo ve un ajuste a este texto si en vez de poner deficiencia en, pusiésemos desconocimiento de? Y después que usted dé su opinión, para también escuchar la opinión de la comisionada Oris, que es la promotora del acuerdo de su subcomisión. Adelante. Bueno, yo estaría de acuerdo con lo que es el desconocimiento de los estudios de impacto ambiental, porque por lo que veo, este asunto de los estudios de impacto ambiental es una materia que cualquiera viene y habla y dice y menciona estudios de impacto ambiental, pero nunca jamás ni se han propuesto hacer uno de manera formal, ni tampoco han participado en un proceso formal de evaluación de un estudio de impacto ambiental, y entonces dicen cualquier cantidad de cosas. Yo estoy asombrado de verdaderamente, inclusive hay gente que hasta categoriza estudios de impacto ambiental y dice, es una cosa increíble, pero bueno, yo diría que más que todo el desconocimiento, porque sí creo que hay un completo, total y absoluto desconocimiento de lo que es un verdadero estudio de impacto ambiental y hacia dónde nos llevan estos estudios de impacto ambiental. Eso sí estoy seguro porque lo he visto y bueno, mejor ni seguimos hablando sobre ese asunto porque esto es una materia bastante escabrosa. Ok, muchas gracias, comisionado Russo. Le cedemos la palabra a la comisionada Oris y a los comisionados Gisela y Rubén que han intervenido respecto a este asunto para que nos digan su sentir respecto a esta modificación de introducir estas dos palabras en el contexto en el que estamos utilizando los estudios de impacto ambiental. Adelante, comisionada Oris. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que tiene que ver con lo que es un estudio de impacto ambiental. Nosotros recogiendo lo que está en la plataforma Ágora, hemos escrito lo que está ahí. El comisionado Benito, que es el que está hablando sobre todo su experticia con relación a lo que es estudio de impacto ambiental, pues enhorabuena que nosotros podamos saber dónde está el desconocimiento de la población. Y si bien es cierto que nosotros tenemos que aprender a vivir también con las cosas, es necesario hacer los cambios, y este texto no está escrito en piedra, es justamente para que cada uno de ellos y de nosotros que tengamos un mínimo o máximo conocimiento sobre eso, hagamos los cambios necesarios para que luego el que entre a la famosa plataforma Ágora
pueda encontrar que él lo que tiene es de conocimiento y que requiere ir hacia la investigación de eso, que es un estudio de impacto ambiental, para que entonces comprenda. Y me llamó la atención inclusive lo que dijo el comisionado cuando dijo que de 100 metros, o sea, que aquí hay, en Panamá hay una cantidad de barriadas que se han volado hasta los 10 metros, entonces es el ciudadano, como él dice, nosotros sabemos que es el ciudadano porque se ha dado a nivel nacional donde el mismo ciudadano entra de manera indiscriminada a lo que es la servidumbre de los ríos, y luego pues tenemos los problemas que tenemos por inundación. Y yo en el texto sí me parece bien ese desconocimiento excelente, así pues el que entre a la plataforma verá que ahí está lo que él mencionó, pero que él desconoce, y que no solo él, muchos de nosotros también desconocemos muchas cosas. Yo podré ser experta en derecho ambiental, otros en derecho penal, pero cada quien aportando de manera que podamos vivir con eso. Gracias. Excelente, excelente. Muchas gracias, comisionada Ori. No decir, comisionado Rubén o la comisionada Gisela quieran abonar algo respecto a este ajuste que acabamos de hacer al texto del acuerdo. No, señor Rubén, está bien por mí el texto que han agregado. Gracias. Por mí también. Excelente. Vale. Entonces, por aquí quedó una situación. Incluimos, Alexis, al Ministerio de Educación, como lo planteó la comisionada Ori, en los actores que tienen que ver con esto, en el texto del acuerdo. Perdón, no los quites todavía, que quiero validar. Ellos hablaron de dos cosas. Uno, introducir el Ministerio de Educación dentro de los agentes que son protagonistas en este proceso. Excelente. Y había dicho también el comisionado Rubén Rodríguez la opción de introducir el cultivo de agua de lluvia. La pregunta que le hago, comisionado Rodríguez, ¿usted recuerda que en las sesiones en las que platicamos este acuerdo había algún aporte ciudadano que introdujera esa como una opción alternativa de solución? Pregunta. Sí, en un momento que estaban leyendo de la hoja de Excel los aportes ciudadanos, se mencionaba el tema de la cosecha o captación de agua lluvia. Entonces vamos a ponerle en esos mismos términos, cosecha y captación de agua lluvia, por favor, Alexis. Cosecha, el cultivo, cosecha y captación de agua de lluvia. Y haciendo eso, le hacemos un copy-paste a este nuevo texto, lo compartimos en el chat del grupo y damos inicio al consenso, a la votación por comisionado para avalar el nuevo texto y además el adjunto de la noticia esta que a la que hizo referencia a la planta desalinizadora de Taboga como una referencia nacional de que sí se puede hacer algo así. Correcto, y en este momento ya debe estar apareciendo el nuevo texto en la columna de chat. Y ahí está para que todos los comisionados lo puedan tener. Y bueno, están sombreadas o resaltadas las modificaciones del texto arriba. Y bueno, se pueden ver también la inclusión del Meduca en el último punto, cosecha y captación de agua de lluvia. Vamos a proceder entonces a la validación por parte de los comisionados de este acuerdo propuesto por la Comisión de Limpieza de Aguas. El comisionado Benito Russo. La comisionada Cristina. De acuerdo. Perdón, comisionada Cristina, no le escuché.
Dijo que de acuerdo la comisionada Cristina. Yo sí la alcancé a escuchar, Alexis, ¿eh? Vale, gracias, gracias. Seguimos, la comisionada Gisela. De acuerdo. Gracias, Gisela. Oris Esther Jiménez Navarro. De acuerdo. Y el comisionado Rubén Rodríguez. De acuerdo, solo que aclarar que en el punto donde era desalinizar agua en el canal de Panamá era desalinizar agua para la operación del canal de Panamá. Gracias, comisionado. El comisionado Benito Russo tiene la mano levantada, Rubén. Adelante, comisionado Russo. Y tiene razón lo que dice el comisionado Rodríguez. Hacemos el ajuste de ese, no, por favor, Alexis. Sí, solamente era para decir que estoy de acuerdo con el texto. Excelente, muchas gracias, comisionado Russo. Hacemos el ajuste ese porque sí era específicamente para el tema de la operación del canal, que hecha la inversión, desarrollado el potencial que tiene, ya más adelante, pues, a quien le corresponda gestionar esa instalación, a lo mejor lo amplía para un consumo humano que no fue el alcance de las propuestas ciudadanas, pero es la visión que planteó en su momento el comisionado Rubén Rodríguez y con el cual creo que todos estamos de acuerdo. Vale, entonces, ¿qué tenemos, Alexis? Al momento tenemos consenso general, Rubén. Todos han aprobado el texto, el título y los adjuntos de este consenso propuesto por la Comisión de Limpieza de Aguas. Excelente, entonces tenemos un acuerdo consensuado, hemos construido un consenso para el acuerdo Estrategias para el Uso Eficiente del Agua en la región transísmica. Muchas gracias a todos los comisionados por su aporte. Creo que nos vamos habiendo aprendido un poquito más sobre cómo funcionan o cómo están diseñadas las reglas o las leyes en nuestro país. Que lamentablemente no se aplican, ¿no? Creo que es un poco la tarea pendiente a nivel general para cerrar brechas, que haya la fuerza, digamos, que coercitiva y de prevención, sobre todo esta última, para que las leyes se cumplan y autoridades que estén más comprometidas con la nación que con intereses económicos. Vale, excelente. Entonces, esperamos que haya sido de provecho la sesión de subcomisiones del día de hoy. Lo esperamos el próximo viernes 16 de julio a las 8:30 de la mañana, ilusionados con el objetivo de que ojalá podamos avanzar en lo que queda de la semana para lograr al menos 2 acuerdos por subcomisión en la medida de sus posibilidades. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Alexis, muchas gracias ingeniera Evelyn y a todos ustedes comisionados, muchas gracias y que tengan una excelente semana. Gracias. Igual, gracias. Gracias.